Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Hoy salimos de nuestro estudio acostumbrado, estamos en la calle, estamos en el Teatrex del Bosque, en la sede de Fede Cámaras, donde se va a conmemorar los 80 años de la célebre frase de Arturo Uslar Pietri, sembrar el petróleo. Son 80 años que nos obligan a reflexionar y ver por qué sí o no se ha sembrado el petróleo en Venezuela y qué se puede hacer de ahora en adelante. Bueno, tenemos nuestro primer invitado, a quien le damos la bienvenida, Ricardo Cusano, segundo vicepresidente de Fede Cámaras. Está también por Francisco Martínez, que tenía que cumplir con unos compromisos en Maracaibo, pero él nos está representando muy bien a todo lo que es el brazo empresarial de Venezuela. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido al programa. Bien, gracias, Pedro, por la invitación y sobre todo bienvenidos a nuestra sede. Muchas A gracias. ustedes, a Globovisión y al país entero que nos ve a través de las pantallas de Globo. Muchas gracias. Mira, el empresariado es fundamental para que un país salga adelante. Fíjate cómo tenemos la situación económica del país en este momento. Ojalá que tuviéramos más empresas abiertas en el país que pudieran satisfacer las necesidades y de anaqueles venezolanos. Y yo creo que esto es una respuesta, un reflejo de estos 80 años de sembrar el petróleo. Me gustaría desde tu punto de vista, no solamente que tú ves toda la empresa de Venezuela, sino también los sectores que tú manejas también, como es el turismo, si se ha sembrado y hay posibilidad de sembrar petróleo en Venezuela. Mira, Pedro, los primeros 40 años de la democracia posiblemente hicieron el mayor esfuerzo por sembrar el petróleo, traducirlo en una infraestructura, en un proceso de educación donde el analfabetismo no fuese parte del día a día de los venezolanos, ¿no? Pero lamentablemente los últimos 20 años, los últimos 18, 20 años, el modelo económico lo único que ha hecho es consumir el petróleo de una manera voraz, sin dejar absolutamente nada. Posiblemente lo que se hizo fue que se levantó y se despertó una conciencia social mucho más activa, pero la realidad es que hoy el país está en términos de producción, en términos de infraestructura, en términos hasta de la misma moral del venezolano destruida. Lamentablemente no se ha hecho. Ahora, ¿qué se debería hacer? El sembrollo, perdimos una bonanza petrolera extraordinaria, hoy todavía hay posibilidades, a pesar de que el petróleo pareciera, por lo que está ocurriendo en las energías renovables en el mundo, que tiene como que una fecha ya de caducidad, ¿no? Cada día es menos la posibilidad de aprovechar ese recurso natural, pero en todo caso eso es lo que tenemos y eso hay que traducirlo en mayor inversión social, que no significa gasto público, porque el gobierno ha traducido inversión social del petróleo en regalar dinero y eso no es así. Hay que sembrarlo en educación, hay que sembrarlo en las posibilidades de que sea mucho más fácil a un joven emprender en Venezuela con mecanismos de herramientas de financiamiento, con facilidades en términos de los procesos administrativos que en Venezuela son tan engorrosos, que la empresa pueda crecer. Hoy no podemos seguir teniendo lo que ha aspirado en los últimos años, estas economías pequeñas o que la responsabilidad social se traduzca en la responsabilidad de la productividad, que es lo que ha promovido este modelo económico. El sembrar el petróleo significa traducirlo en educación, en calidad de vida para los venezolanos y sobre todo en quitar este entrampamiento ideológico que lo que ha hecho es cercenar la posibilidad de vivir mejor todos, ¿no? Mira, Juan Pablo Pérez Alfonso, dijo, el creador de la OPEP, dijo en un momento dado que el petróleo era el excremento del diablo. Y yo creo que él quería reflejar lo que está pasando en Venezuela, que desatendimos otros sectores de producción y nos dedicamos a vivir de la renta petrolera. Y fíjate lo que nos trajo ese excremento del diablo, donde un país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, no tenemos cómo ni siquiera pagarnos medicinas ni alimentos a los venezolanos. Ahora, ¿tú crees que todavía hay posibilidad, si vuelve una bonanza petrolera, que podrían subir un poco más los precios, de copiarnos de modelos, por ejemplo, como el de Noruega? Que no somos noruegos, porque esa gente es muy austera. Ellos no tienen Porsche, ni tienen camionetas, ni están importando cosas. Pero ¿tú no crees que un modelo que en vez que sea de gasto, podemos convertirlo en un modelo de inversión y sembrar el petróleo? Seguramente que sí, pero lo que hay que tener es la voluntad política y el consenso social para que eso ocurra. No podemos seguir construyendo o pensar que se está construyendo un país sobre la dinámica del pensamiento unitario de una persona que por demás ya no existe y hoy los que manejan su legado creen que pueden construir la Noruega o la Arabia Saudita o la Europa posguerra. La realidad es que la Europa posguerra se construyó, Pedro, sin el petróleo. España, que por ejemplo es mi sector, que vive del turismo, gran parte de su Producto Interno Bruto, lo levantaron con inclusión social, con el esfuerzo de los empresarios, conjuntamente con la construcción de políticas públicas que hicieran mucho más productiva la empresa privada en términos de generación de empleo y que esa generación de empleo le diera poder adquisitivo al ciudadano. Eso se puede lograr en Venezuela, pero consenso social,
voluntad política y luego, sin duda alguna, coherencia en las acciones económicas, porque además no hay nada más terco que el mercado, ¿no? Y los números, 2 más 2 siempre serán 4, a pesar de que quieran venderlo como otras ecuaciones, ¿no? Y eso hay que respetarlo, las leyes de la gravedad y las leyes del mercado son inquebrantables. Y no se pueden decretar. Hay otro país que está cambiando y está eliminándose lo que se llama la enfermedad holandesa, la maldición de los recursos, que es Arabia Saudita, que tú lo acabas de nombrar, porque el príncipe jefe de todo lo que es Arabia Saudita dijo hace poco que los árabes estaban adictos al petróleo, muy parecido a lo que son los venezolanos, haciendo referencia a que vivían de la renta petrolera, pero crearon un fondo, vendieron 5% de su estatal petrolera, como si vender 5% de PDVSA, y eso lo están invirtiendo en empresas, diversificándolo en sectores distintos al petrolero. Por ejemplo, compraron una inversión en Uber, que es este sistema para llamar a la gente en taxis, pero no el Uber internacional, sino el Uber de Arabia Saudita. 80% de las mujeres allá no manejan. Entonces, están creando empleo, están invirtiendo en el país, están diversificando petróleo. Nos podríamos copiar de ese modelo Visión 2030 que están haciendo los árabes. Lo primero es que los árabes lo que hicieron, vendieron un 5% de una empresa sana y productiva. Hoy no sabemos si PDVSA está así. Lo que deberíamos es trabajar en la recuperación de la estructura en términos de producción, en términos de la transparencia de los números y la contabilidad de una empresa como PDVSA. Y seguro que sí, ahí hay una demostración de que hay procesos mixtos o de privatizaciones que son sanas, así como han habido procesos de estatizaciones que también lo pueden ser, y eso ha ocurrido en otros países. Pero en todo caso, lo primero es sanear y hacer mucho mejor el producto que pretendiéramos, si fuese el caso de un 5% de PDVSA, como lo plantea copiando Arabia Saudita, deberíamos robustecerla para no ser adquiridos por poco, sino por mucho, por lo que realmente vale, ¿no? Una empresa como PDVSA. Esto hacía referencia también a la infraestructura que estamos disfrutando de los 40 años de democracia. Yo creo que la infraestructura viene de Pérez Jiménez, que creo que fue el que mejor entendió lo que era el petróleo, a pesar de las violaciones de derechos humanos, que estamos en una dictadura, pero todavía todo lo que está, por ejemplo, el sector turismo que tú manejas también, la mayor parte de la infraestructura en este país la creó él. Sí he visto que han mejorado algunos sectores del turismo, el gobierno ha hecho algún esfuerzo, el teleférico de Mérida, yo lo veo ya, por ejemplo, en Margarita, que están haciendo una gran inversión. Lo malo es que no hay suficientes vuelos, ni tenemos un país donde la gente quiera venir, más bien Estados Unidos acaba de sacar, advirtiendo a la gente que no venga por la inseguridad. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Y cómo ves tú el sector turismo? ¿Podemos producir divisas a través del turismo que, como hacen otros países, por ejemplo Cuba? Eso es 100% viable, Pedro. Lo que pasa es que ahí hay que sembrar petróleo en otras acciones, que son las acciones básicas de la responsabilidad del Estado. Es decir, servicios públicos. No podemos pretender traer turistas o tener una industria mucho más sana o un comercio con anaqueles llenos cuando no hay luz, cuando no hay agua. Cuando a las 6 de la tarde el venezolano prácticamente se ha impuesto un autotoque de queda porque la inseguridad nos está maltratando la vida, nos está quitando la vida de los jóvenes. Entonces, la realidad es que mientras las responsabilidades básicas de un gobierno, de un Estado, no se traduzcan en beneficios para la sociedad, no hablemos solo de turismo, cualquiera de los sectores económicos que pueden hacer vida en un país van a estar coaccionados y van a estar limitados en su desarrollo. Ayer dio unas declaraciones Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, que me llamaron la atención, donde decía, haciendo referencia a la militarización del país, bueno, el nombramiento del general Padrino López, a quien yo le doy un voto de confianza, para ayudar en la administración y distribución de productos en Venezuela. Pero lo que decía Francisco es que los militares no tienen instrucción para crear paquetes económicos ni políticas económicas. ¿Tú me puedes complementar esa idea, por favor? Mira, Pedro, lo primero que pedimos desde Fede Cámaras es entender cuál es el alcance de ese nombramiento. Porque todavía no se conoce. Es un nombramiento que pareciera con poderes plenipotenciarios, pero la realidad es que dentro de la Constitución, quien fue electo como presidente de la República, y así lo hemos reconocido, es el señor Nicolás Maduro. Dicho esto, militarizar, ¿para qué? Para continuar bajo un mismo modelo económico que dilapidó los ingresos de la bonanza petrolera más grande de la historia venezolana. Porque si es eso, estamos militarizando el error histórico de haber desaprovechado esa bonanza. Ahora bien, si es militarizar para poner la disciplina, ¿disciplina a qué? A la economía. La mejor disciplina que le puedes dar a la economía es confianza, es herramientas para su desarrollo, es un estamento jurídico, legal, confiable, donde el que falle sea sancionado, porque nosotros no pedimos libertinaje,
pero sí pedimos libertad en el ejercicio de los derechos económicos consagrados en la Constitución. Así como hoy la sociedad civil, Pedro, está pidiendo libertad en el ejercicio de los derechos políticos. La Constitución establece herramientas para subsanar los problemas políticos que hoy están afectando la economía venezolana. Entonces, podemos darle un voto de confianza, pero la realidad es que la mayor voto de confianza está en lo que rige el accionar del día a día de los venezolanos, que es la Constitución Nacional, y sobre todo en salir de este modelo socialista del siglo XXI, que lo que ha traído es hambre y miseria a los venezolanos. Ricardo.